Con su venia, señor presidente, vamos a dar inicio a la ceremonia de presentación del libro titulado Tratado de Derecho Procesal Penal, cuyo autor es el doctor José Antonio Neira Flores, quien es juez de la Corte Suprema de Justicia de la República. Saludamos en esta ocasión la mesa de honor compuesta por el señor doctor Víctor Ticona Postigo, presidente del Poder Judicial, acompañado por el doctor Pablo Talavera Helguera, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, también por el señor presidente de la Academia de la Magistratura, doctor Josué Pariona Pastrana, el señor doctor Javier Villestein, y es juez supremo de la Corte Suprema de Justicia, también al doctor César San Martín Castro, también juez supremo de esta Corte Suprema, al señor autor del libro, al señor José Antonio Neira Flores, y al doctor Michel Tarufo, quien es docente de la Universidad de Pavia, en Italia, que viene para esta simbólica presentación del libro también. Para dar inicio, entonces, vamos a invitar al señor doctor Víctor Ticona Postigo, presidente del Poder Judicial, para que por favor nos dirija unas palabras de bienvenida. Lo recibimos con fuertes palmas. Señor doctor Michele Tarufo, profesor de la Universidad de Pavia, señor Javier Villestein, presidente de la Sala Penal Permanente, señor doctor César San Martín Castro, presidente de la Sala Penal Transitoria, doctor Josué Pariona Pastrana, juez supremo titular y presidente de la Academia de la Magistratura, doctor Pablo Talavera Helguera, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, señor doctor José Antonio Neira, juez de la Corte Suprema de Justicia de la República, dignos magistrados, distinguida concurrencia. En primer lugar, queremos expresar nuestro cordial y afectuoso saludo al profesor Michele Tarufo en la presentación del libro de nuestro colega José Antonio Neira, libro intitulado Tratado de Derecho Procesal Penal. Es bueno recordar de cuando en cuando una referencia histórica del nacimiento del derecho procesal. Desde que Celso postulara que la acción era el derecho de perseguir en juicio lo que nos es debido, transcurrieron muchos siglos hasta que en el ámbito de la doctrina alemana se instalan los cimientos de la nueva ciencia del derecho procesal civil y el derecho procesal en general. Es a partir del trabajo de Vinci, cuando publica en 1856 la obra El derecho de acción romano desde el punto de vista moderno, en donde postula que hay una diferencia entre el derecho de acción y el derecho material. Al año siguiente genera un gran debate con Mutter, ¿no?, contradiciendo esta tesis. Sin embargo, en este mismo ámbito de la ciencia del derecho, de la doctrina alemana, se genera también otra gran obra a partir de los estudios de Oskar von Bülow, con su clásica obra Teoría de las excepciones y los presupuestos procesales. Digamos que, en términos coloquiales, con estas dos grandes obras se concibe, se produce, ¿no?, la fecundación de la ciencia del derecho procesal en general y de la ciencia del derecho procesal civil en particular. Pero luego de estos trabajos de la ciencia y de la doctrina alemana, toma la posta la doctrina italiana y se extiende la partida de nacimiento de la ciencia del derecho procesal con la obra publicada por Giuseppe Chiovenda, La acción en el sistema de los derechos subjetivos, publicada en 1903 y reconfirmada, ¿no?, esta acción o este nacimiento en 1906, cuando este mismo autor Chiovenda publica, ¿no?, Principios de Derecho Procesal Civil. Entonces, digamos que con estas dos obras se reconfirma el nacimiento ya, después de su fecundación, de la ciencia del derecho procesal
Y es después que en la doctrina italiana, ¿no?, con los trabajos ya de Francisco Carnelutti, Sistema de Derecho Procesal Civil, o su Teoría General del Derecho, ¿no?, y luego también con Piero Calamandrei y los estudios de Sata, Liesman, Denti, entre otros, que el derecho procesal en general, ¿no?, cobra la evolución y la magnificencia que hoy ostenta en el ámbito de la ciencia del derecho en general. Y en esta doctrina italiana, hoy en día tenemos exponentes de la talla de Michele Tarufo, que hoy en día nos honra con su presencia con motivo de la presentación del libro, ¿no?, de nuestro colega José Neira, Tratado de Derecho Procesal Penal. Nuestro cordial y afectuoso saludo lo reiteramos al profesor Michele Tarufo, quien hoy en día es uno de los máximos exponentes de la ciencia del derecho procesal. Conocemos de sus obras, estudios sobre la prueba, sobre el derecho de prueba, el vértice ambiguo, la prueba civil, ¿no?, entre otros libros publicados y que es de conocimiento y de guía para todos los estudiosos de la ciencia del derecho y también para nosotros los magistrados, los abogados y estudiantes de esta ciencia del derecho procesal. Con estas palabras damos la bienvenida pues al profesor Michele Tarufo y a la mesa de honor para que luego a continuación sea la presentación del Tratado de Derecho Procesal Penal, cuyo autor también hará finalmente sus palabras, el doctor José Antonio Neira. Muy agradecido. Agradecemos sus palabras, señor presidente, y a continuación vamos a invitar aquí al podio a que por favor comente el libro al doctor Michele Tarufo, profesor de la Universidad de Pavia de Italia. Lo recibimos con fuertes palmas. Muy buenos días a todos. Y permítanme de hablar en un idioma que no es el mío, sino es mi personal interpretación del castellano. Pero tengo que decir pocas cosas muy sencillas. Antes de todo, de agradecer a las autoridades de este Poder Judicial por invitarme a participar en este evento. Siempre participo de buena voluntad cuando se habla de libros nuevos y de libros que van a ser muy útiles, no solo por la ciencia del derecho procesal, sino también por la práctica administración de la justicia. Un agradecimiento especial al señor presidente por hacer referencias a los grandes procesalistas italianos que, es verdad, determinaron varios momentos básicos de la evolución de la ciencia del derecho procesal. Querría solo añadir una cosa, una fecha, 1915, es decir, un siglo atrás, Carnelutti publica el texto básico La Prova Civile, que es un texto básico sobre, en general, el derecho de las pruebas, y que por eso es relevante no solo en el contexto del proceso civil, a que Carnelutti sobre todo se refiere, sino también en la teoría general de la prueba. Y siendo yo un aficionado cultor del derecho probatorio, yo veo el libro de Carnelutti como a una referencia básica. Ha sido muy importante porque cambió la perspectiva epistémica, es decir, la manera de considerar la prueba. En la literatura del siglo XIX la prueba eran solo las pocas reglas procesales de los códigos, mientras que con Carnelutti penetra a Italia
la doctrina alemana más importante, penetra Italia y luego en la cultura de los hispanos hablantes el concepto de máxima de experiencia, por ejemplo, que es una creación alemana de Friedrich Stein, pero el grande propagandista, digamos así, de este concepto ha sido Carnerutti. Ahora vamos a celebrar al final de este año en Bologna un seminario sobre la prova civile de Carnerutti. Yo tengo el orgullo de ser uno de los bisnietos, digamos así, de estos grandes autores y al final agradezco muchísimo al presidente por su tan amable presentación y espero de ser al menos en mínima parte digno de lo que él ha dicho sobre de mí. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Tarufo y damos la bienvenida al señor fiscal de la Nación por darnos el honor de contar con su presencia en esta ocasión. Ahora bien, invitamos al señor doctor Javier Villestein, quien es juez supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República. Muchas gracias, señor presidente de la Corte Suprema, doctor Víctor Ticona, distinguidos invitados de la sala y de la mesa, señor profesor doctor Tarufo, profesor italiano que acabamos de escuchar, y comienza diciendo el profesor Tarufo que le permitan hablar en un idioma que no es el suyo, porque claro, el suyo es el italiano. Y en esta oportunidad yo, plagiando lo que acaba de decir el profesor Tarufo, voy a decir lo mismo. Permítanme hablar en un idioma que no es el mío. El derecho procesal no es mi campo es el derecho penal, parte general. Siendo así, cómo no, tenemos que rendirle homenaje a los italianos en esta oportunidad también. Nos dice el doctor Víctor Ticona, procesalista en el campo civil, que el derecho procesal civil habría comenzado como cuerpo jurídico notable y científico a partir de 1856. A partir de los trabajos posteriores de Chiovenda, 1903 y 1906. En el campo del derecho penal, nosotros decimos que también comienza el derecho material penal con los trabajos de un brillante italiano, el autor de Los delitos y las penas, Cesare Beccaria, el abúlico marqués de Beccaria, del que decían los hermanos Pierren que era abúlico y en consecuencia no podría haber sido el autor de ese libro, cosa que, siguiendo la máxima de la experiencia, es desmentida. Un abúlico puede perfectamente y probablemente con mayores logros hacer unas gran obras, y si no, es cuestión de que en alguno de nosotros se encuentre más de un abúlico que ha escrito cosas interesantes sobre la materia jurídica. Debo decir además que, además de este brillante italiano, César de Beccaria, plantea pues en Los delitos y las penas la importancia que deben tener las penas y cómo es que las penas no deben ser un instrumento pues de vendetta, un instrumento de castigo, sino tiene que haber una determinada logicidad en el concepto mismo de la pena. Incluso en 1764, que escribe Beccaria su trabajo, se anticipa y se adelanta a lo que muchos años después el profesor de Harvard, Skinner, habría, con sus trabajos experimentales en el campo de la psicología, habría planteado la importancia de que el castigo tenga determinada secuencia y determinado contexto para que tenga un determinado resultado compatible con el propósito mismo de la pena o del castigo. En consecuencia, pues ya en 1764 nos estaba dando grandes lecciones, inclusive de psicología experimental, este profesor italiano con el que comienza el derecho penal. Pero después de Beccaria surge el racionalismo en el derecho penal, y otro magnífico profesor italiano,
Francesco de Carrara, il sumo maestro de Pisa, nos da todo un aporte a partir de los trabajos de Hegel, ¿no? Y crea toda una doctrina donde nos plantea y nos dice que la pena es una creación del Estado. ¿Y esto cuál es la importancia de esta proposición aparentemente simple? Que con anterioridad a esta propuesta se pensaba pues que el derecho y las penas tendrían un determinado origen o divino o jus natural. Es con Carrara con quien dice, señores, por si acaso no se engañen, el delito es una creación del Estado. El delito pues no es una entidad esencial, el delito no es una entidad divina, no es una entidad moral, es una entidad creada por razones utilitarias por el Estado. Y después de Carrara, pensaríamos que el derecho penal sigue sin... se acabó el aporte de los italianos, ¿no? Nuevamente los italianos, ¿no? Con la escuela positivista, grandes maestros como Enrico Ferri, un orador brillante, ¿no es cierto?, y profesores italianos como Lombroso, un científico de Polendas, y lo digo a sabiendas de que hoy en día se pretende criticar a Lombroso y nos acusan de lombrosianos aquellos que recurrimos en materia de probanza al ácido desoxirribonucleico. Cuando Lombroso habla del cráneo del soldado Misdea, en el fondo está recuperando el método. No está recuperando el hallazgo, sino el método. Y lo importante de Lombroso fue el método. Pues hoy en día el método sigue intacto desde el punto de vista epistemológico, pero hoy en día ya no hablamos de la silla turca del soldado Misdea, sino hablamos del ácido desoxirribonucleico, del ADN. En consecuencia, pues, seguimos en deuda con los italianos. Y podríamos seguir si no fuera porque el día de hoy la estrella central, además del profesor Tarufo, es el autor del libro. Nosotros le debemos, pues, como es natural, a los italianos, ¿no? Mucho. Incluso ya después de los italianos, los alemanes han cumplido una importante trabajo a partir de los aportes de Franz von Liszt, 1884, y ya el aporte de los alemanes para todo el desarrollo del derecho penal contemporáneo es muy importante, pero no por eso dejó de ser importante el gran aporte de los italianos, con lo que nos recordamos la frase de Merton: sobre hombros de gigantes vieron los sabios. Los sabios alemanes de hoy, ¿no?, han visto lo que dijeron los gigantes italianos del pasado. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Villestein por sus palabras y a continuación vamos a invitar al señor doctor César San Martín Castro, quien es juez supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República. Lo recibimos con fuertes palmas. Muchas gracias, señor presidente del Poder Judicial, señor fiscal de la Nación, señor presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, señor presidente de la Academia de la Magistratura, señor presidente de la Sala Penal Permanente, doctor Javier Villestein, señor profesor Michele Tarufo, profesor de la Universidad de Pavía, y por supuesto a nuestro dilecto autor, el doctor José Antonio Neira Flores. Es para nosotros, como jueces de la Corte Suprema, un motivo de especial orgullo que uno de los nuestros, amén de dedicarse con fruición a la labor de impartir justicia, se dedique en el poco tiempo que le queda a una labor académica, de pensamiento crítico, a una labor de entender el proceso penal como un sistema, como un ordenamiento que requiere de un estudio analítico
y de un conjunto de propuestas que lo hagan cada vez más entendible y sobre todo que sea compatible con las exigencias del Estado constitucional. Y como siempre he dicho en el doctor Neira, esa vocación de peregrino que tiene, de ir por todo el país, casi digo iluminando, pero sería muy delicado decirlo, pero informando, discutiendo, proponiendo temas procesales y que en buena cuenta son pues el insumo más importante de este tratado en 2 tomos que nos presenta y en el que traza un panorama bastante interesante de las instituciones propias del derecho procesal penal, salvo el tema que está vinculado a la cooperación penal internacional. El proceso de ejecución aborda con las características de claridad que le conocemos todos los ámbitos del derecho procesal penal. Pero tal vez quisiera por lo menos puntualizar 3 temas que creo son en línea polémica los que ofrece con absoluta claridad el profesor y colega Neira Flores. El primer punto que creo importante detallar tiene que ver con el gran tema de la condena del absuelto en segunda instancia y lo que corresponde hacer con esa sentencia de vista condenatoria. Y es polémico porque el derecho americano o interamericano ha seguido unas características distintas del derecho europeo. De la sentencia Herrera-Ulloa, que a mi juicio sigue acríticamente el dictamen de la Comisión del Comité de Derechos Humanos de 2 días del caso Cesario Vázquez del año 2000, hasta la última sentencia Mohamed, plantea una serie de temas que creo es del caso analizar críticamente. La primera sentencia, siguiendo al Comité de la Corte Interamericana, se limita a decir, sin hacer un estudio concreto del sistema específico, que el recurso de casación no cumple el estándar de una revisión integral de la causa. Tema que es gravísimo, que es un error grave, porque si uno analiza este fallo del comité y la copia, la recepción acrítica de la sentencia de la Corte, dice que la casación solamente se refiere a los aspectos formales o legales de la sentencia. Y esto técnicamente es incorrecto. Si nosotros vemos lo que estatuye el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y lo compara con su homólogo, con la referencia anglosajona, allí claramente se puede advertir que en el modelo anglosajón no tiene prevista otra revisión de la sentencia, en tanto que el fallo del jurado no se motiva más que la puramente procesal o formal. En consecuencia, esa posición del Comité y de la Corte Interamericana resultan evidentemente equivocadas. Y luego, ya en la línea de la sentencia Mohamed, hace una afirmación en el sentido de que la norma internacional exige el principio del doble conforme. Y esto no es cierto. Lo que sencillamente exige
la norma internacional es una revisión de la sentencia en cuanto al juicio de condena y en cuanto a la pena. Y esto se puede hacer según cada momento legislativo a partir de analizar exactamente cuál es su contenido esencial o su contenido constitucionalmente o convencionalmente protegido. Y aquí lo que se exige solamente es que haya una nueva valoración de la sentencia a partir de posibilidades que tenga un tribunal superior para poder evaluar el hecho y el derecho. Como quiera que la sentencia Mohamed en ningún momento, y retrucó la consecuencia de la sentencia Mohamed y la sentencia Herrera Ulloa, en cuanto que decía que la casación no cumplía el estándar exigido, en ese momento Argentina invocó el precedente Casal. Y en el precedente Casal, que seguía todas las directivas que estableció la casación española. Y es más, y las reglas de casación que tiene nuestro código es tan amplio que permite en buena cuenta analizar la vigencia de la presunción de inocencia, de la tutela jurisdiccional y del debido proceso, que va a incluir el análisis de las reglas, de la lógica y de la experiencia, y meditar desde los principios lógicos lo que significan reglas de experiencia, reglas de ciencia, reglas lógicas en el juicio de valoración de la prueba. Por consiguiente, hay todavía mucho que hacer y no se ha dicho sobre el tema la última palabra, pero lo importante es que el profesor Neira plantee el tema, se afile a una posición y sobre esa base invita a un diálogo reflexivo. Y otro punto y final que destaco se refiere a la prueba científica. El profesor Neira es el único que ha trabajado con una amplitud y una reflexión acerca de lo que la ciencia trae en relación al proceso jurisdiccional. Y a partir de las reflexiones norteamericanas, de los fallos, de los precedentes de la Corte Suprema de Estados Unidos, y por cierto, todo lo que nos ha ayudado en su reflexión el profesor Tarufo, aquí también nos dice cómo es posible valorar dictámenes científicos, informes científicos, porque a final de cuentas es el juez quien va a decidir cuándo admite, cuándo le da pleno valor y asume las conclusiones de pericias en temas científicos, y nos da un conjunto, como acostumbra hacer la jurisprudencia norteamericana, un conjunto de pautas, si ustedes quieren, protocolos de cómo revisar el punto. Tanto más que ahora el aporte de la ciencia en el proceso jurisdiccional y en el penal, con el avance de la criminalística, es bastante y centralmente importante. Quiero solamente invitar a todos ustedes que tengan el buen gusto y la paciencia, el interés de leer un trabajo que expresa lo mejor de una persona. Un libro sobre el proceso penal que anuncia los temas más novedosos y asume una línea clara, un diseño puntual y sobre todo, aquí es importante esto de que es el barómetro de una sociedad democrática, asume el proceso como la expresión de un ordenamiento que debe ser absolutamente compatible con los principios
valores y directivas de un Estado constitucional. Mi felicitación pues al doctor Neira por este aporte y este apoyo a nuestro diario quehacer, y lo invito siempre a que continúe con esta labor magnífica que entiendo se verá recompensada con la posición y con la alegría de sus alumnos y con la gratitud de sus colegas. He dicho. Agradecemos las palabras del doctor San Martín y vamos a invitar a continuación al doctor Josué Pariona Pastrana, quien es juez de la Corte Suprema de Justicia de la República y presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura. Señor presidente de la Corte Suprema, señores miembros de la mesa de honor, señores y señores, nos reúne esta tarde para comentar un poco sobre el libro de Pepe Neira, compañero de sala de varios años que trabajamos en la Sala Penal Permanente. Su tratado en sí es un resumen y un esfuerzo de su quehacer docente y también de estudioso del derecho procesal penal. En ella, en los dos tomos, comienza el primer tomo narrando o describiendo cómo son los sistemas procesales a nivel mundial para después embarcarse netamente al orden nacional. Cómo nuestro sistema procesal nació desde los inicios y en los albores de la República. Hace un recuento metodológico e histórico cuáles son nuestros códigos que tuvieron vigencia hasta el Código 2004. Y hace una comparación entre el sistema inquisitivo, que lo tenemos vigente especialmente, con el sistema acusatorio que propugna el Código 2004. Hace una síntesis y una diferencia entre ambos sistemas, porque todos sabemos que los sistemas procesales es creación del hombre. Busca mejorar el sistema de proceso a efecto de que la justicia sea más rápida, más oportuna y se determina la responsabilidad o irresponsabilidad de una persona sometida a un proceso penal. Los sistemas fueron creados con ese fin. Cada sistema tuvo un fin y un objetivo primordial. Actualmente estamos entrando con el Código 2004, el Código Procesal Penal, un sistema acusatorio. Pero el sistema anterior, el sistema inquisitivo también era mixto. No era inquisitivo puro, sino era mixto. Instrucción en primera instancia y juzgamiento o juicio oral en la segunda instancia. Lo único de hecho es el nuevo Código Procesal Penal es que todo sea un acto de juzgamiento, que sea juicio oral y donde los roles de cada interveniente sean totalmente diferenciados. Es decir, el señor fiscal es el titular de la acción penal y el juez es un juez de garantías y que va a controlar el proceso. Esa es ya la diferenciación que tenemos con el nuevo código. Y algo más, mucho enfatiza sobre la prueba. Uno de los puntos neurálgicos de su tratado es la prueba. No basta, dice, a veces nosotros como jueces o fiscales nos basamos en las pruebas periciales para sustentar una condena o sustentar una absolución. Dice, no basta que tengamos a la vista la pericia, sino que esto tiene que ser compulsada si el perito tiene la experticia suficiente, tiene los logros académicos respectivos y que nos haga ser creíble esa pericia. Entonces, queda al arbitrio del juez cómo tomar la pericia, no tomarlo como a veces a rajatabla en un sentido, sino queda en el análisis del juez para después resolver el caso concreto. Ese es el punto neurálgico de Pepe Neira en cuanto a la prueba. Con su tratado, como han dicho los antecedores, enmarca en sí todo su conocimiento y toda la experiencia adquirida en la judicatura. Inicia en su propio prólogo, tiene 34 años, más de 30 años en la administración de justicia. Es toda una experticia
ha vivido, como decir, los dos procesos, sistema inquisitivo y sistema acusatorio, y lo volca en este tratado, y que es fruto de su experiencia, fruto de lo que ha marcado, y espero de que nos sirva a todos nosotros, tanto magistrados como alumnos y a los abogados, para el mejor ejercicio de la defensa. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Pariona y vamos a invitar al señor doctor Pablo Sánchez Velarde, fiscal de la Nación, para que por favor también nos dé sus comentarios de este libro. Señor presidente del Poder Judicial, señores miembros de la mesa de honor, en la presentación de un libro hay dos aspectos que hay que valorar. Primero, el autor, de quién se trata. Y se trata, en este caso, no solo de un magistrado de la Corte Suprema, sino de un estudioso en materia procesal penal. Como decía San Martín, un peregrino, porque para enseñando, no solamente en Lima, sino también en otros lugares del país, el nuevo Código Procesal Penal. Tiene alumnos de maestría, de diplomados, y eso es importante porque transmite conocimiento y discute temas que a nosotros nos interesa y que también trabajamos en la vida cotidiana dentro de nuestra función. Pero además, también hay que destacar la labor de escritor. Escribir no es fácil. Escribir un libro es bastante complicado. Quita tiempo. Hay que levantarse temprano a veces o hay que dormir muy tarde. El profesor Montero Aroca nos decía hace algún tiempo de que la docencia y el escribir libros nos quita el tiempo que a veces le tenemos que dedicar a la familia. Y recuerdo que nos decía de que si uno quiere escribir un libro, basta con que escriba una hoja al día y en un año ya tiene una obra. Y es cierto. ¿Cuánto tiempo le habrá demorado escribir los 2 tomos? Es una pregunta que quisiera que nos contara después. 2 comentarios importantes sobre la obra. Primero, marca una denominación sobre el sistema procesal. Y él nos dice que se trata de un sistema acusatorio contradictorio. Y hago énfasis en ello porque se ha dicho de que el sistema nuevo es un sistema garantista adversarial, sistema acusatorio con rasgos adversariales, sistema acusatorio con técnica de litigación oral, y nosotros decimos que se trata de un sistema de corte acusatorio, no un sistema acusatorio puro, como el sistema norteamericano. Es un tema que nosotros quizás podamos discutir académicamente. Lo cierto es que las características del nuevo proceso penal se destacan por la contradicción que hay, no solamente en el juicio oral, sino también en las audiencias previas. Y quizás sea un punto que se pueda discutir después, pero lo cierto es que es un código garantista, sí, porque hay garantías a favor del imputado, garantías a favor de la víctima, y garantías también del procedimiento mismo. Por eso es que algunos se quejan. Muchas garantías para el imputado. Pero es parte del sistema de los códigos modernos. El segundo punto que quiero destacar tiene que ver con su referencia a los principios del título preliminar, y en especial con lo que tiene que ver con el trabajo fiscal, principio de objetividad e independencia en el trabajo fiscal, que es el área en que a mí me toca trabajar y también enseñar. El fiscal, cuando investiga, tiene que ser objetivo, tiene que trabajar sobre datos ciertos. A veces recibe una denuncia en media página que no tiene ningún tipo de contenido penal, con copias fotostáticas de carátulas de medios de comunicación, y abre investigación. Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces uno se puede equivocar o puede seguir el juego a quien hace la denuncia. La objetividad tiene que ver con datos ciertos reales para que se pueda abrir una investigación seria
independiente e imparcial. La independencia se sustenta en la sujeción a la Constitución y a la ley. Y la imparcialidad, obviamente, no inclinarse a ninguna de las partes sin conflicto. El fiscal, cuando investiga, debe ser independiente e imparcial mientras investiga, pero cuando acusa ya es parte del proceso penal. Es un órgano que acusa. Por lo tanto, la teoría del caso, en cuanto a la función del fiscal, no se da desde el inicio de la investigación, sino desde que él formula la acusación fiscal. Cuando inicia la investigación tiene un caso para investigar. Cuando acusa tiene una postura clarísima que busca pena y reparación civil. Por lo tanto, la función fiscal está claramente delimitada y es parte del principio y del sistema acusatorio. Destaco eso, hay otros temas más que interesan quizás discutir después, como la prisión preventiva. Y otros temas más sobre la prueba que seguramente, o estoy seguro que ya ha sido abordado por otros colegas, y la jurisprudencia internacional sobre la prueba prohibida. Yo destaco el trabajo de Pepe Neira, quien conocemos muchos años, y ciertamente entiendo de que sus 2 tomos como tratado son de obligatoria lectura. Seguramente nos va a exigir algunos, o los va a sortear, yo ya tengo mi ejemplar. Y ciertamente, y para finalizar, el derecho procesal en sus distintas especialidades tiene un origen bastante interesante. La cultura italiana tiene mucho que ver en ello. Yo aprendí mucho de don Juan Montero Aroca, que es mi profesor, fue mi profesor, y de Víctor Fairén Guillén, y también de Jimeno Sendra. Pero ellos mucho me inculcaban la lectura de Carneluti, sus instituciones de derecho procesal, y sobre todo un librito pequeño que se llama Las miserias del proceso penal, que yo aconsejo que se lea. Lo felicito, te felicito, Pepe Neira. Esperamos que tu obra sea de continua lectura por los jueces, fiscales y los colegas abogados. Muchos éxitos. Gracias. Agradecemos los comentarios del doctor Sánchez y a continuación vamos a invitar al señor doctor Pablo Talavera Helguera, quien es presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, que venga al podio para que por favor también nos brinde sus comentarios. Señor presidente del Poder Judicial, distinguidos magistrados que integran la mesa de honor, profesor Tarufo, señores magistrados de la Corte Suprema, Cortes Superiores de primera instancia, distinguido colega, miembro del Consejo, doctor Aguilar Grado, señores abogados, señores funcionarios, servidores del Poder Judicial, amigos todos. Para mí un honor no solamente dar algunas palabras en la presentación de esta importante obra del doctor José Antonio Neira Flores, sino también en presencia del profesor Tarufo, ¿no? Para quienes lo hemos conocido no personalmente, sino a través de sus obras hace muchísimos años, la prueba sobre los hechos y otros trabajos. Evidentemente es un reto dar algunas palabras sobre la materia. Como me han antecedido ya y han mencionado las bondades de la obra, efectivamente en el Perú hacer un trabajo como el que ha elaborado el profesor Neira es ya en su publicación un éxito. Constituye todo un esfuerzo intelectual y de privaciones elaborar un trabajo ya no de 200 o 300 páginas, sino de 1200 páginas. Y que por supuesto no está plagado de simplemente citas jurisprudenciales o citas doctrinarias, sino que constituye, a mi juicio, una elaboración seria de lo que es el derecho procesal penal peruano. Diría yo, y aquí hay algunos colegas que practican el derecho procesal penal, que va a ser un punto o una línea de base para poder mirar cómo vienen los trabajos de otros profesores, particularmente quienes ya tienen una experiencia en la materia. Porque el profesor Neira ha tratado de interpretar, de hacer un desarrollo sistemático del Código Procesal Penal
peruano del 2004. Ya no nuevo, porque ya ha pasado mucho tiempo y han puesto en vigencia dicho dispositivo en varias localidades del país. Probablemente las 1200 páginas lleven a un conjunto de comentarios evidentemente positivos por lo que ya se ha dicho, pero también algunos puntos que de repente uno no comparte o se trata de algunos aspectos que debería tomarse en cuenta para futuras ediciones. Pero el tiempo apremia y vamos a ir simplemente mencionando algunos asuntos que creemos que se deben destacar. En primer lugar, no se ha seguido, creo que eso también es positivo, no se ha seguido la sistemática del Código Procesal Penal. Si bien es cierto, en el primer tomo se aborda, vamos a decir, la estructura y el desarrollo en lo que es la acción, la competencia y la parte dinámica del proceso penal, es en el segundo tomo en el que se desarrollan dos aspectos muy importantes para nuestro derecho contemporáneo, ¿no? Todo lo relativo a las medidas de coerción y el tema de prueba. Y creo que el profesor San Martín también asumió esa misma lógica, ¿no? Porque evidentemente donde la jurisprudencia tiene avances y también algunos retrocesos es en esas materias. Y en materia de prisión preventiva, creo que se han abordado a partir de las sentencias no solamente de la Corte Suprema, sino del Tribunal Constitucional y el Tribunal de San José, Costa Rica, la Corte Interamericana, y se han abordado cada uno de los presupuestos, tanto los materiales o los presupuestos que se tienen en cuenta para la prisión preventiva. Solamente señalar que es importante recordar que la Corte Interamericana, en diversas sentencias, caso Argüelles, Norín Catrimán, Rodríguez, Vera, etc., ha establecido que no basta con señalar esos presupuestos, sino también que hay que justificar la necesidad y proporcionalidad de la medida. Es decir, ¿por qué en el caso concreto hay que privar de la libertad a un ciudadano? Y eso para controlar de algún modo ese ejercicio tan fuerte que tiene el juzgador cuando decide la prisión de una persona. Pero además hay que tener en cuenta, ya un poco adelantándonos a lo que puede ser una probable doctrina jurisprudencial de la Corte Interamericana, lo que el Tribunal Europeo viene trabajando desde hace algunos años y está vinculado al tema de el plazo razonable para resolver los recursos en materia de prisión preventiva. Y ese es un tema que también el Consejo nos ha llegado a algunas quejas, no precisamente en caso de la Corte Suprema, pero sí de otras instancias, en los cuales se toman, y hemos visto un caso de un año para resolver un recurso de una prisión preventiva, ¿no? Evidentemente eso lo hemos derivado al órgano de control y esperamos que se tomen medidas. Pero ya el Tribunal Europeo en varios casos, como por ejemplo, cito el caso Kudobin contra Rusia del 26 de octubre de 2006 y otros, Nikolov contra Bulgaria, se ha establecido que 22 días, 17 días, 30 días es un plazo excesivo para resolver un recurso. Evidentemente hay plazos legales, pero también se examina el plazo razonable a partir fundamentalmente de la diligencia de la autoridad judicial que tiene a su cargo resolver los casos. Y se señala que en el conocimiento de estos recursos o la revisión de los procedimientos, evidentemente el tribunal asume una posición de garante frente al derecho fundamental de la libertad del imputado. Otro aspecto importante es el de presunción de inocencia, que por supuesto en los últimos tiempos ha sido y es objeto de revisión y de cuestionamiento y hasta hoy día intento de vaciamiento de contenido, desde la filosofía mismo. Jordi Ferrer ha hecho toda una crítica a cuál es el contenido o alcance de la presunción de inocencia. Yo quisiera arribar a cuestiones concretas sobre el punto. La regla de tratamiento, artículo 2 del Código Procesal Penal, presunción de inocencia, que es lo que ha trabajado el autor, ha sido objeto de una afectación al derogarse un decreto supremo, el 1 del 95, por el decreto supremo 05 del 2012. ¿Qué decía el decreto supremo derogado? Que estaba prohibido exponer a las personas que habían cometido delito o presuntamente habían sido detenidas por cometer delito de ser expuesta en conferencia de prensa o a la vista de toda la prensa. Bueno, esa norma ha sido derogada en aras, dice, de afianzar, dice, los logros y las medidas efectivas contra la criminalidad organizada. No sé si con eso se logra tener más impacto, ¿no? Más bien parece otra cosa. Pero a contrario de lo que el legislador o el Poder Ejecutivo peruano ha asumido en la materia,
La Corte Interamericana, en una sentencia del 2013, el caso J contra Perú, a propósito de una persona procesada por terrorismo, ha establecido de manera categórica que se tiene que observar la regla de tratamiento. Y no solamente impidiendo que se presente o se hagan conferencias de prensa donde se indique o se señale a alguien como autor de un hecho, sino que además ha establecido como regla que las autoridades, sean estos fiscales, procuradores e inclusive autoridades que ejercen poder, que no son ni fiscales ni procuradores, se abstengan de establecer sindicaciones o responsabilidades a quienes están sometidos a proceso. Establece claras limitaciones, como dije, incluso a los operadores que tienen que ver con el proceso en sí mismo. No estoy haciendo ninguna alusión a Mordaza, por si acaso, sino a lo que establece la Corte Interamericana. Otro tema, voy puntualmente, es el de casación. En el de casación, efectivamente, el autor desarrolla todas las materias, todas las causales, con excepción de una, que precisamente es el punto flaco, y que me perdonen mis amigos de la Corte Suprema, de desarrollo por la jurisprudencia de la Corte Suprema. No es que no lo hayan visto, es que no lo trabajan y no lo desarrollan. Y es la causal de falta o manifiesta ilogicidad de la motivación. ¿Qué ha sucedido con esta causal? Casi no se usa, porque la que se usa es la causal de infracción constitucional y se reconduce todo a ello, y en algunas sentencias al quebrantamiento de forma. Pero no debemos olvidar que en materia de motivos o causas de casación, cuanto el legislador establece de manera específica la causal, es esa la que tiene que operar, y esa es la que restringe el motivo que lleva al gravamen, digamos, en materia de casación. Y no debemos olvidar tampoco que en esta causal de falta o manifiesta ilogicidad de la motivación, directamente la hemos recogido de la fuente italiana, artículo 606, inciso E, que establecía la falta o manifiesta ilogicidad que del propio texto se derivaba. Pues fue modificada en el 2006, menos mal que después de que hicimos el Código 2004, para que no se nos acuse que tuvimos una fuente, o tomamos una fuente errónea. Fue modificada por ley de 20 de febrero del 2006, estableciéndose algo más, que creo que ahí se ha tenido un intento la Corte Suprema Peruana de ir un poco más allá, pero ha faltado concluir. Y es que el nuevo artículo en materia de casación del Código de Procedimiento Penal italiano establece no solamente la falta, sino también la contradictoriedad y la ilogicidad de la motivación, que no solo se derive del texto de la sentencia o resolución impugnada, sino también de otros actos que se han dado en el procedimiento, llámese actividad probatoria, siempre y cuando hubieran sido específicamente señalados en el gravamen o recurso en materia de casación. Fíjense ustedes la modificación, y esto a propósito de las críticas que en su día hizo Mauro Iacobello en su obra muy conocida, la sentencia, la motivación de la sentencia y su control en casación. Ese es el aporte de este autor italiano. Y finalmente, con el tema que a mí me apasiona, que es el tema de prueba, y que también le apasiona, al parecer, al doctor Neira, le ha dedicado 300 páginas de las 1200. Es decir, un cuarto de la obra es prueba. Y le he denominado teoría de la prueba. Sin duda un término muy llamativo. Otros le ponen la prueba penal, otros derecho probatorio, pero le he llamado teoría de la prueba. Y coincido en casi todo lo que el profesor ha sostenido, porque hemos recurrido a las mismas fuentes, tanto bibliográficas como jurisprudenciales. Inclusive, no me cita, pero concuerda totalmente con mi obra del 2009, ¿no? En verificación extrínseca y reforzada en materia de declaración de coimputados, también en los alcances y límites del recurso, perdón, de la actuación de oficio en materia probatoria, y también respecto del momento en que se tiene que aplicar la regla de exclusión. En esos casos no me ha citado, doctora, por si acaso, lo he revisado. Sí me cita mi libro, pero no en esos casos, ¿no? Pero no importa, lo importante es coincidir en los puntos de vista, ¿no? Además, con el doctor Neira nos une una actividad académica importante en su momento. Él ha continuado con esa incesante actividad y es, claro, no solamente un cultor del derecho procesal penal, yo diría es el jefe del marketing del Código
Código Procesal Penal, porque se ha encargado, como dice el profesor Martín, de llevar a este código a todos los rincones del país a través de su conocimiento jurídico. El tema del estándar de prueba es un tema que resulta sumamente interesante. El profesor Tarufo ha avanzado sobre este tema y tengo entendido que viene trabajando sobre estándar de prueba. Sin duda, abordarlo es complejo, porque en nuestro país no hay un explícito estándar de prueba, ¿no? Se han esbozado algunas ideas, pero el legislador no lo estableció de manera expresa, o por lo menos no de manera positiva. Sí me llama la atención, y de repente en el momento que el doctor Neira le corresponde hablar, me va a aclarar este punto, cuando dice que la valoración a través de la sana crítica se hace teniendo en cuenta, dice, la técnica, la ciencia, el derecho y la máxima de la experiencia. Yo entendía que el derecho era una regla jurídica, que el profesor Tarufo en su libro La prueba de los hechos había dicho que el sistema de libre valoración no utiliza las reglas jurídicas, a diferencia del sistema de prueba legal o tasada, sino las reglas extrajurídicas, la lógica, la ciencia y la máxima de la experiencia. Yo me imagino que es un error tipográfico, porque más adelante nos dice que la libre valoración no se sujeta a las reglas jurídicas. Sin embargo, el derecho sí tiene que ver en el tema de valoración, solo que habría que explicitarlo, ¿no? Las llamadas reglas sobre la prueba, que están en el artículo 158 del Código Procesal Penal, y que también la jurisprudencia de la Corte Suprema ha trabajado cuando ha establecido parámetros, ¿no?, para valorar, por ejemplo, la declaración del coimputado, testigo único o víctima, en violación de la libertad sexual, etcétera, lo cual ha trabajado perfectamente una profesora española, Mercedes Fernández López, tanto en su trabajo doctoral como en posteriores publicaciones. Y el tema de inmediación vinculada a la prueba, con eso voy terminando, hoy por hoy está en discusión, yo no diría en seria cuestión, pero sí en discusión. Autores como el profesor Andrés Iván y Jordi Nieva Fenol ponen en cuestión este principio, ya no solamente indicando de que no sirve para la formación de la convicción, sino también abrigan dudas respecto a si sirve para la formación de la prueba, o por lo menos no lo consideran totalmente imprescindible. No obstante, hay que citar una sentencia del Tribunal Europeo, la más famosa, Al-Kawaja, contra el Reino Unido, del año 2011, que establece la necesaria presencia de los testigos en los tribunales cuando se trata de prueba decisiva o prueba única para los efectos de condenar a una persona. Y concluyo con otro tema que nos gusta mucho, tanto yo creo que acá al profesor Martín y al profesor Neira, la prueba ilícita, ¿no? Ahí hay varios mitos sobre la prueba ilícita, ¿no? Nacionales, por supuesto, ¿no? Y probablemente me tome más tiempo de hablar, así que voy a solamente señalar lo siguiente, ¿no? Cuando algunos se remiten a las excepciones, ojo, mencionan un acuerdo plenario, ¿no? Aquí estamos algunos de los que tuvieron ese acuerdo plenario. Nunca se discutió en el acuerdo plenario las excepciones. Simplemente en mesa se colocaron las excepciones. Por tanto, ahí yo le pongo su cuestión. Es un acuerdo plenario, por si acaso, de jueces superiores, ¿no? De Chiclayo, ¿no? O Trujillo, no recuerdo. No, ya estaba preocupando el doctor San Martín. En lo que sí no vamos a coincidir definitivamente, ya lo saben algunos miembros de la Corte Suprema, es en todos los casos que ha excepcionado la Corte Suprema. Sé que ahora ya no está excepcionando tanto, sé que ahora más bien está aplicando muy bien la regla de exclusión, pero ya no debemos decir que es correcta, por lo menos totalmente, aquella sentencia considerada del polo, ¿no? Porque ya todos conocemos lo que decía la sentencia norteamericana. Decía pues que no bastaba la causa probable, no era suficiente. Porque si la causa probable fuera suficiente, cualquier policía diría, tengo causa probable para ingresar y entonces ya no tengo que solicitar autorización judicial. No funciona así. Además, jamás ninguna causa probable es ex post, es ante. Y se tiene que acreditar, como dice la jurisprudencia norteamericana previamente. No podemos, una vez que ingresamos, allanamos y encontramos las evidencias, entonces decimos, como aquí había evidencias, entonces se justificaba el ingreso. No, pues tiene que ser una elaboración ex ante. Finalmente, solo reiterar mi felicitación. Ven ustedes que una obra llama siempre a interés y debate, y creo que no solamente
va a servir para todos sus alumnos del profesor Deira, sino para todos los jueces, para los fiscales, para los abogados en general, que van a tener ahí un instrumento valioso de referencia y de permanente apoyo para el debate y también la solución de sus casos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Talavera y a continuación escucharemos al autor del libro Tratado de Derecho Procesal Penal, doctor José Antonio Neira Flores. Bien. Muchas gracias, señor presidente de la Corte Suprema, doctor Ticona, maestro Tarufo, compañeros de la mesa. En realidad arrancaremos mirando una parte del libro. Este es toda la bibliografía que hay. Obviamente hay 7 citas a Michele Tarufo, porque en mi vida jurídica fue antes de Tarufo y después de Tarufo. Hace 5 años tuve el honor de escucharlo en un congreso internacional que hizo la Universidad de Medellín en Cartagena, Indias, y sobre el tema de la prueba y sobre el tema de recursos cambió mi vida jurídica. Empezó a revisarlo al profesor Tarufo, escuchar la sentencia que ha citado profesor San Martín del caso Daubert versus Merrell, del caso Frey, para los criterios que la Corte Suprema norteamericana desde el año 1993 establece para el tema de la confiabilidad de la prueba científica, la solvencia, el tema del método que se haya utilizado, la cientificidad del autor o tecnicidad, qué dicen la comunidad científica o jurídica respecto a esto, se ha aplicado en casos concretos y dependiendo de eso le daríamos un valor o no, o sea, un tema de epistemología, que es lo que gracias a usted, maestro, hemos aprendido, y es que, como dicen mis compañeros de la mesa, todos son profesores de acá. Claro, el profesor Villestey al comienzo dijo que él también iba a ser el único que no hace procesal penal. Bueno, no lo hace en libros, pero lo hace todos los días en el trabajo colegiado, en los debates que tenemos, y por lo tanto no se trata de que las personas que estén en la mesa tengan altos cargos, sino que todos son catedráticos. Entonces, ese es el honor que puede tener un juez del Perú, que cuando escribe algo haya gente que le interese y en realidad se refiere a estos términos. Pero si seguimos viendo la bibliografía, también vamos a encontrar Talavera Helguera Pablo, comentarios al nuevo Código Procesal Penal, Grigel, Lima 2004, porque no se podría escribir nada sobre el Código Procesal Penal si no se empieza con el libro de pasta azul, Pablo Talavera. Y segundo, tampoco se podría hacer un libro, si queremos trabajarlo desde el punto de vista de la prueba, si no tenemos en cuenta la prueba en el nuevo proceso penal, Academia de la Magistratura, Lima 2009, Pablo Talavera Helguera, pasta María. Porque tenemos que revisarlo, obviamente, porque de acá todos los que están en la mesa han sido considerados en mi libro, porque he tomado materiales de todos ustedes y también Guido Águila, Ana Calderón, el profesor también Jorge Luis Salas Arenas de la Condena el Absuelto, Jean Paul, muchos de ustedes, por eso es que están invitados acá, son profesores nacionales que son valiosos y los he utilizado, he aprovechado esos conocimientos, el profesor Eduardo Álvarez, Bramon, esto también quería, así como hace 5 años en mi vida recién pude publicar un libro. Este es el segundo libro que he hecho, creo que va a ser muy difícil que pueda hacer un tercero, es muy complicado, aparte de eso, que este libro se hace gracias a la generosidad de Jerónimo Moreno, que es el director de IDENSA, el dueño de IDENSA, que me ha esperado 5 años. 5 años he estado detrás mío para que vuelva a publicar este libro y la verdad quiero vivir en paz. Entonces, porque él necesita que el libro se haga, pero... Gracias. Lo que pasa es que todos ustedes estarán de acuerdo, salvo el profesor Tarufo, pero acá en Latinoamérica no se puede vivir de ser profesor universitario. O se vive de ser juez, o se vive de ser fiscal, o se vive de ser de abogado litigante. Yo decidí vivir de ser juez. Tuve suerte porque llegué acá a la Corte Suprema el 1 de diciembre de 1980 y en enero del 81 conocí a un juez supremo y también profesor de la Universidad de San Marcos, que lo invistió usted como honoris causa el día viernes, al maestro Luis Alberto Bramon Arias. Por él es que yo me inicié primero como auxiliar de él en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, durante 5 años que fue su permanencia en el Poder Judicial, pero él me llevó como ayudante San Marcos y así empezó mi carrera en paralelo como funcionario y después juez del Poder Judicial y luego profesor universitario. Por eso quiero hacerle un homenaje hoy día a mi maestro Luis Bramon Arias Torres,
en procesal penal a mi maestro, a Florencio Mixan Más, porque él me dio la oportunidad de que la gente me empiece a conocer en todo el Perú. Hoy la gente cree que sé algo y siempre, todos los fines de semana me invita y tengo la oportunidad de salir, pero obviamente la prioridad es la función jurisdiccional, por eso demora a ser 5 años, hay que buscar las mejores fuentes, hay que leerlas, y entonces también eso es muy importante porque lo que es un laboratorio, tenemos la suerte de cambiar de colegiado cada año, 5, hace 7 años que los presidentes de la Corte Suprema tienen confianza en mí y me mantienen en el cargo de juez de la Corte Suprema, y todo eso para mí es cada día un aprendizaje permanente, es como un laboratorio, y todo eso es lo que intento combinando los conocimientos de dogmática que trato todos los días de aprender con la jurisprudencia que con mis compañeros vinimos haciendo, tratar de darle a conocer a todas las personas. Es por eso que en este libro, desde el saque, ya pasaron 9 años de la reforma procesal penal. Lo primero que quiero dejar claro es algún error que tuve hace años, justamente por la venida de los profesores de Puerto Rico que mandó Estados Unidos sobre el tema del sistema del Código Procesal Penal. Hubo toda una confusión en nuestro país, profesor Tarufo, que era un modelo acusatorio adversarial, cuando nuestro modelo no era ese, era un europeo continental. Pongo todas las diferencias de por qué eso es así, porque es importante, porque en nuestro país, el profesor Talavera me decía sobre que hay un error, creo que sí debe ser un error material, como él lo ha advertido, porque obviamente si estamos hablando de la sana crítica, nos estamos refiriendo a los 3 componentes de conocimiento científico o técnico, y entra el trabajo del profesor Tarufo sobre la pericia, reglas de la experiencia y reglas de la lógica, y es lo que nosotros trabajamos en este tratado. Pero también el profesor Talavera nos hizo una crítica a los jueces de la Corte Suprema respecto a la motivación de la sentencia, y nos dice justamente algo que el presidente Villestey siempre nos dice: está mal esta redacción porque no puede ser falta de ilogicidad o manifiesta ilogicidad en la motivación, y justamente las últimas sentencias que estamos sacando nosotros en casación tienen que ver con esos temas, ¿no? Respecto a cuál es la que se hace en primera y segunda instancia, seguramente te las vamos a hacer conocer para que las puedas revisar, y obviamente es un tema donde tenemos que aprender mucho, ¿no? Son temas difíciles, en el tema de la prueba, en los talones de Aquiles, en la capacitación, en la reforma procesal penal, justamente son los 2 temas que el profesor Tarufo se encarga de difundir por todo el mundo. Los talones de Aquiles acá ha sido la prueba y recursos, es lo que menos hemos sabido. Quizás se ha invertido mucho tiempo en hablar de litigación oral para fiscales y defensores, habría que atenderlo, viendo el tema de que los jueces en el Perú valoramos la prueba, no estamos en un sistema de adversarios donde jurados, los jueces simplemente toman una decisión y punto, y no dan ninguna explicación, lo que es íntima convicción, lo que hace una gran diferencia entre nuestro modelo y ese modelo. Finalmente, porque en todo caso seguramente me van a dar la presunción de inocencia, van a leer mi tratado, voy a proceder entonces a agradecer al señor presidente de la Corte Suprema por la confianza, por autorizar que esta presentación se haga en este local, que es el más importante que tenemos en el Poder Judicial del Perú, a todos los catedráticos y autoridades que son miembros de la mesa, a todos ustedes, compañeros jueces, fiscales, profesores, estudiantes de Derecho, por estar presente hoy día, pero especialmente a alumnos que no son de mi universidad. Yo no puedo enseñar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos porque tenemos un límite de horas. Soy profesor principalmente de la Universidad San Martín de Porres y eventualmente de la Católica, eventualmente también del posgrado de San Marcos, pero siempre mis asistentes son sanmarquinos. Ya tengo 12 años por lo menos con asistentes sanmarquinos que están un año conmigo, aprenden y se van, es el tema de la formación, pero sin ellos no haría nada. En esta oportunidad, mis últimos ayudantes, que son muy valiosos y que sin ellos no podría haber hecho este trabajo, tengo que dejar constancia de esto por la honestidad que nos corresponde a todos los jueces y profesores, a Raquel Limay Chávez, a Juan Sánchez Córdoba, a Cristian Pineda Villanueva, a Manuel Chaparro Carvajal, que han sido fundamentales para el tema del acopio de pruebas, para recesiones que hemos tenido que hacer, para conversar, para discutir, y luego, después de 5 años, hemos podido concretar este tratado. Nuevamente, mi mayor gratitud por su gran colaboración, por su recepción, por su generosidad, por disponer de este tiempo y estar hoy día conmigo. En mi vida, creo que son 2 cosas más valiosas en la parte profesional, que son el tema jurisdiccional y el tema de la academia. Muchas gracias. Buenas tardes.
Felicitamos al doctor Neira Flores por sus palabras y por su publicación, y tenemos que comentarles que la ceremonia de presentación del libro ha concluido. Agradecemos a todos por su asistencia y les deseamos que tengan unas muy buenas tardes. En la parte del registro, por favor, quiero comentarles que va a haber un ágape en honor a este tratado de Derecho Procesal Penal, así que por favor están todos cordialmente invitados.